Bueno, pues ya va empezando, empieza 80-20, el podcast de Reason Why. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos semana tras semana, bueno, 2 veces por semana. Esto está siendo, la verdad es que una auténtica locura. Estamos encantados con el recibimiento que nos habéis dado y vamos a seguir empujando. Hoy vamos a hablar del futuro de los medios de comunicación. Y para hacerlo, pues hemos traído a 3 periodistas. A una ya la conocéis, Natalia Marín. Hola, Natalia. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, quiero decir que nuestro podcast se publica ahora mismo, en este periodo inicial, los lunes y los miércoles. Para aquellos que dudan y que llega el jueves y es que no hay un episodio nuevo, pues hay que esperar al lunes. De momento, esa es la periodicidad. Y también nos están preguntando dónde lo pueden escuchar. Pues lo pueden escuchar en Spotify y en algunas plataformas más. Como por ejemplo en iVoox, en iTunes, en SoundCloud y en... Bueno, por ahora vamos a dejarlo ahí. Bien, nos estamos abriendo a nuevas plataformas. Y dicho esto, hecha la primera presentación, seguimos. También nos acompaña, como he dicho, periodista Víctor Arribas. Hola, Víctor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal? a todos. ¿Cómo te encuentras, Víctor? Muy bien, disfrutando de este podcast, de su realización. Y luego también lo que permite esto es que, a diferencia de la radio en directo, tú no te podías oír desde tu casa. Ahora ya sí, ahora ya con el podcast lo haces y además luego te escuchas. Efectivamente. Mira, no había pensado nunca eso. Claro. Pues Lo tienes ahí para la posteridad. Cuando tú hacías el programa de radio ya se terminaba ahí y... Bueno, lo grababa en cinta de cassette. Uh-huh. Y tengo las cintas todavía, ¿eh? Lo que pasa que ya no hay pletina para reproducirlas, pero las cintas están. Hay una chica que nos está escuchando ahora mismo que tiene cassette en su coche, nos lo dijo el otro día. Efectivamente. Un Eso saludo. es una reliquia, ¿eh? Sí, el coche de su abuelo, decía. Habéis sonado muy antiguos en este momento. Sí. Bueno, seguimos con las presentaciones. Óscar Gómez. Hola, Óscar. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Encantado de estar con vosotros hablando del futuro de los medios y reencontrándome, por cierto, con Víctor, que hacía años que no cruzábamos en antena. Coincidimos profesionalmente en la misma compañía y bueno, pues es un gran placer volver a estar juntos. Bueno, pues precisamente si habíais coincidido en la etapa de medios, hoy venimos a hablar de eso, del futuro de los medios de comunicación. Y uno de los primeros melones que quiero abrir es los formatos. Están cambiando los formatos. Víctor acaba de dar el primer paso a lo que estamos haciendo ahora, el podcast, que está siendo una auténtica revolución. Además del podcast, cualquier canal de distribución nuevo, incluidas las redes sociales, donde ya las puedes utilizar como tu propio canal de distribución, fuera ya de tu propia plataforma y demás, ¿no? ¿Qué opinión nos merecen los nuevos formatos? Venga. Es la clave, el cambio de formato, el cambio de hábitos de consumo es la clave de la democratización de los medios. Lo comentábamos antes también fuera de antena. El hecho de que cualquiera pueda ya hacer un programa de radio, en este caso en formato podcast, o publicar en un blog, lo que puede llegar a convertirse en un medio de información o de comunicación en sí mismo. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, lógicamente. Por no hablar todo en negativo, sino también algo en positivo, yo creo que la principal ventaja que tiene es que está revelando mucho talento que estaba oculto y los medios creo que se van a nutrir de ese talento de forma, ya lo están haciendo además, de forma natural, de forma espontánea. Yo creo que la palabra clave de lo que ha dicho Óscar es la democratización, ¿no? La posibilidad de que cualquier ciudadano pueda convertirse en un emisor de información, de opinión, de análisis, en fin, de entretenimiento, de lo que quiera, con los medios al alcance de cualquiera, ¿no? Con un dispositivo móvil o con un ordenador, ya casi hasta sin micrófono se puede hacer un programa de radio, ¿no? Lo cual es una cosa inconcebible hace 10 años solo, ¿no? Antes lo hablábamos también. Quienes también tienen que percatarse del momento en el que estamos son las grandes empresas de comunicación a la antigua usanza, que nos da la sensación, y coincidíamos Óscar y yo antes de empezar el programa, el podcast, perdón. El episodio, que no se están dando cuenta de que esta revolución les va a llevar por delante, ¿no? Y como no se suban a la oleada, porque a este tsunami no se le puede uno poner en contra, porque te lleva por delante, pues ocurrirá eso, ¿no? Que las grandes cadenas, al final, si no se adaptan,
pues acabarán sucumbiendo. Es curioso que este debate que estamos teniendo en Reason Why nunca se podría dar en una cadena comercial de radio, salvo honrosas excepciones que lo están haciendo muy bien, porque no es un debate que esté encima de la mesa, no es una preocupación, ni mucho menos. Hay incluso ejemplos de esas grandes, ¿no? Esos grandes medios tradicionales de los de toda la vida que incluso niegan evidencias, ¿no? Y oyes en muchos discursos de directivos de esos grandes grupos de comunicación, pues posicionarse en contra de, por ejemplo, el digital. Pues al final la televisión online pues también es una vía más, un canal más, ¿no? Hoy ya es mayoritaria prácticamente, ¿no? Respecto a la televisión convencional. Y eso, bueno, pues, a ver, es también, hay que entenderlo, ¿eh? Es también la ceguera de quien está subido en el podium y piensa que eso va a ser eterno, ¿no? En fin, los puestos de dirección de las grandes empresas no son eternas, no son eternos, no duran toda la vida. Ni siquiera las grandes empresas duran toda la vida, ¿no? Aquí en España ha habido grandes cadenas de radio que han aparecido, han desaparecido. Recordar Antena 3 Radio. ¿Quién iba a decir que Antena 3 Radio iba a volatilizarse en el mapa, en el espectro de la radio española, ¿no? Y eso yo creo que debe abrir los oídos y los ojos a quienes se dedican a hacer radio convencional, ¿no? El relevo generacional yo creo que ahí también es un factor clave que ya está ocurriendo, que ya está produciéndose ese relevo y bueno, pues al final se trata de arriesgar, ¿no? De apostar. Nosotros aquí en Reason Why, por ejemplo, hace un año ya, yo creo, ¿no? Que llevamos con el formato en Instagram, con las Insta News. Sí, un poquito más de un año. Pues es un formato nuevo que surgió de talento interno aquí en la empresa y bueno, pues jamás pensamos que a través de los stories de Instagram podríamos llevar información a la gente. Bueno, pues vamos a probarlo, vamos a ver qué tal funciona y a día de hoy hay más de 2.000 personas siguiendo nuestras noticias cada día a través de Instagram, ¿no? A través de la story. De la story, ya no solo del feed, sino de las stories que son algo efímero, que bueno, pues que tiene sus peculiaridades. Bueno, pues hemos sabido adaptar el contenido, que al final si lo tienes bueno, lo tienes de calidad, pues es simplemente darle un poco vueltas a la cabeza y hoy en día toda la tecnología que tenemos y todas las posibilidades que hay, es que te pones a hacer una pequeña investigación en Google y enseguida encuentras la herramienta que me permite hacer el podcast de no sé qué. O sea, es un mundo enorme, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer esa investigación, pero hay que hacer otra, que es la que muchas veces nos olvidamos de hacer, que es escuchar precisamente a la gente. Tú dices, no podíamos imaginar que la gente se va a informar por las stories de Instagram. Como si se quieren informar por los sobres de azúcar que nos ponen con el café. Sí, Siguiente innovación de Reason Why, para los que nos estáis escuchando ahora mismo. Los azucarillos. Te vendo la idea, Javier, cuando quieras. Ya, ¿te la puedo alquilar o me la cedes? Vale. La cedes, ¿no? Vamos como socios tecnológicos. Sí, porque al final lo que estás vendiendo es tu marca, tu prestigio, tu forma de contar las cosas. En ese sobrecito de azúcar, siguiendo con la broma, pues por un lado dirá Reason Why, o dirá Onda Cero, o dirá Víctor Arribas, y por el otro estará la información. Yo creo en eso, creo que es la audiencia quien tiene que escoger el formato por el que quiere informarse, ¿no? Pero o sea, yo ahí lo que considero que ocurre es una división en los conceptos. Me explico. Por un lado está ofrecer información de utilidad a una audiencia y a partir de ahí pensar en cómo la vamos a rentabilizar, porque hay que obviamente monetizar el trabajo de toda la investigación que hay detrás y de los periodistas y demás, ¿no? Ahí es un concepto. Otro concepto es, tengo mucha gente junta en el mismo sitio y les impacto publicitariamente y con eso gano, aunque les esté interrumpiendo. Claro, en ese concepto se habla de los medios, ¿no? Dices, yo tengo mucha gente leyendo un periódico, les voy a bombardear a publicidad. Y ahí con la parte digital, más todavía, que es... O sea, hay momentos en los que se hace hasta de mala educación la publicidad en digital. Nosotros hemos rechazado muchísimos formatos que impiden a la gente disfrutar de la lectura. Es importantísimo eso. ¿Y por qué matizo esto? Porque nosotros en Stories lo único que hacemos es ofrecer información útil a nuestra audiencia. Si tú le planteas esto a un gran medio, lo que le estás diciendo es, no vas a tener tráfico, no vas a tener CPM, no vas a vender publicidad al peso. Entonces lo que te tienen que responder, entonces ¿por qué lo hago? Ya claro, es que tú lo que eres un estadio de fútbol poniendo publicidad y ya está, pero te llamas medio, o eres una empresa que envía información y tendrás que saber cómo la vas a rentabilizar sin dejar de enviar información de calidad. Claro, entonces ahí, este podcast, por ejemplo, yo tendría que parar el podcast y decir, bueno, y este podcast, queridos amigos, está patrocinado porque si no lo digo, este podcast es una inversión que se sabe que solo va a rentabilizar en la marca.
Y los grandes medios que consideran que ya tienen la marca suficiente, pues a lo mejor no quieren hacer esas apuestas, ¿no? Bueno, a ver, estamos llegando un poco a lo que es el nudo de la cuestión, que es cómo financiamos lo que hacemos, ¿no? Tú has puesto una ecuación que es diferente a la que ponen las grandes corporaciones, ¿no? Y es el objetivo número 1 es la información, y ellos lo que hacen es poner como objetivo número 1 la comercialización. Y el segundo plano, o el segundo plato incluso, es el producto que venden, ¿no? Es una excusa para congregar a gente. Tú coge a Basile, por ejemplo, al CEO de Mediaset España, de Telecinco, por poner un nombre concreto. Ya sé que es de mala educación, pero lo Dale, voy a sin utilizar. problema. Esta es la parte del 20. Y dile, Es 20%. Y dile que hay un programa que es magnífico, tal. No, olvídate de lo que va a suponer en rentabilidad para la empresa. No sabe utilizar esa visión no comercial. Esa visión está fuera de sus parámetros, ¿no? Y digo, he puesto el ejemplo de Basile como podría poner el de tantos otros, ¿no? Sin embargo, lo que tú has dicho ahora es distinto. ¿Cuánto, en fin, qué capacidad tiene una story de Instagram para introducir datos, no sé, titulares o imágenes? Poquísimo, prácticamente cero. Eso no se puede comercializar. Lo que se puede comercializar es todo lo que acompaña a eso, pero eso en sí mismo es un fin ya, ¿no? No es un medio, sino es un fin. Hay otro debate que siempre hemos tenido además en los medios de comunicación, como vosotros conocéis, que es ¿quién es el cliente? Hay dos clientes, el que paga y el que no, ¿no? Evidentemente. La audiencia y el cliente que pone la pasta. Eso es clave también. Y ¿de quién nos ocupamos en primer lugar? Porque sin uno no existe el otro, pero tampoco existe el otro sin el uno, ¿no? Eso lo vivimos además en los medios de comunicación cuando había un muro infranqueable entre la redacción y el departamento comercial. Había francotiradores encima del muro prácticamente. No había un periodista que pudiera cruzar al otro lado y mucho menos del otro lado hacia la redacción. Y de pronto, cuando empezaron a verse las crisis en los medios de comunicación, al menos en España, ese muro cayó completamente. Y de hecho hubo muchos directores comerciales que pasaron a ser directores de los medios, sin solución de continuidad. No era sano que existiera el muro y no es sano que no exista ese muro en absoluto. Ahora que hay una valla pequeñita hay que pedir permiso para saltarla de uno a otro lado, pero se puede cruzar y hay que entenderse, porque en la redacción tenemos un cliente, en el departamento comercial hay otro cliente y al final tenemos que entendernos porque los dos nos necesitamos, ¿no? Claro. Has hablado de muros y casi es que qué bien hilo, Natalia. O sea, ya tengo que hablar de los muros de pago. O sea, es que te lo estoy poniendo en bandeja. ¿Estáis compinchados? Sí. Así, sin ráfaga ni nada. Somos socios tecnológicos, ¿no te lo he contado? Perdón, sí, lo había olvidado. Pero me voy a esperar a abrir ese melón. Porque hemos hablado, Víctor ha mencionado la dificultad que es monetizar un stories. Sí se puede, yo lo iba a decir, estoy en desacuerdo contigo. Efectivamente, ¿por qué? Porque de lo que se trata aquí es de los nuevos perfiles que nos acompañan en un medio de comunicación, porque el periodista no tiene que pensar en cómo monetizarlo, el periodista tiene que pensar en si esa información es útil, es relevante y genera un criterio en tu audiencia, que ese es tu trabajo, comprender la información y contársela a la audiencia. Luego hay otro trabajo, y hablábamos del director comercial, no, pero es que entre medias hay más puestos. La parte estratégica, la parte de planificación, los creativos. Un stories, claro que se puede monetizar, y monetizar muy bien, y un podcast muy bien también. Como no se puede monetizar muy bien, es si mi rentabilidad después de una inversión de varias centenas de miles de euros se basa en que yo empiece el programa diciendo este programa está patrocinado por Central Lechera Asturiana. Eso... Ahí no, eso es un modelo antiguo. Lo que tenemos que hacer es... Pero es que es antiguo también ese concepto del periodista y el director comercial o el compañero que trabaja en el departamento comercial. Es que eso ha pasado la historia ya. Pero es que al final estamos volviendo también. Quien quiere hacer información a través de las stories de Instagram y convertirlo en un pequeñito, en un atómico medio de comunicación, es porque va a trabajar la propia comercialización. No necesita un agente comercial para hacerlo. Es decir, es ya, digamos, el concepto de persona multimedia ya elevado a la enésima potencia, ¿no? Ahora lo hacemos todo. El término que se lleva es transmedia. Bueno, pues llámale como quieras. Muy pero muy se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Claro. Sí, claro. Sí, se entiende, pero... Si el emisor es un individuo
que tiene en su casa un dispositivo para, a través de las historias de Instagram, convertirse en emisor de información de manera periódica, constante, no le digas que tenga un director comercial que le comercialice eso. Lo va a saber hacer él, porque si ha entendido que eso es un canal de difusión, va a entender la parte pecuniaria de todo esto, ¿no? Claro. Un ejemplo sobre eso. Hay un podcast, no recuerdo cómo se llama. En el Reino aquí Unido se pueden decir todo tipo de marcas menos de podcast, porque eso es nuestra competencia directa. Claro. He hecho bien en no recordarlo en ese caso. Pero voy a citar otra marca que no es de podcast. Hay un podcast en el Reino Unido sobre ebanistería que hace un tipo que es carpintero, que está cepillando una madera para hacer una mesa y tiene su micro allí, está hablando al mismo tiempo y tiene esa atmósfera preciosa del sonido de la carpintería. Cada vez que sube un episodio tiene 20.000 descargas y después tiene más. Si tú eres, en el Reino Unido, si tú eres Black & Decker, esa marca sí la puedo decir, ¿no? Sí. Si tú eres Black & Decker, ¿dónde te vas a anunciar? ¿En la BBC? Que tiene millones de oyentes, pero solo tienen interés por la ebanistería y por el producto que tú les vendes un 0,02% de la audiencia, o en el podcast de este señor que el 100% de la audiencia tiene interés en tu producto. Importante esa palabra, interés. Por eso la publicidad se llama información comercial. Es que ese es el punto, que si la publicidad la maltratamos, pues al final no encuentras la manera, no encuentras el formato, no encuentras el lugar, ¿no? Por eso el carácter generalista de todo va perdiendo eficacia, claro, porque estamos hablando de, antes mencionabas la palabra nichos, estamos hablando de audiencia de nichos. Sí, totalmente. Es decir, cada tipo de podcast, en este caso, se dirige a un público muy específico, pero cualquier cosa que tenga que ver con ese tipo de información, con ese emisor que lo sabe todo sobre esa especialidad, sobre esa disciplina artística, cultural, humanística, es que ese va a ser el canal ideal para que transmita un mensaje comercial, por ejemplo. Hemos asistido hace relativamente poco, no sé en qué momento tú, oyente, estarás escuchando este podcast, pero en el momento de grabarlo, hace pues una semana, ha nacido un nuevo medio. Yo creo que se le puede considerar un medio a DAZN, DAZN, que dicen que se pronuncia DAZN. Yo siempre digo dance. Yo creo que es impronunciable. Todavía, porque al final nos enteraremos de cómo se pronuncia. Dicen que DAZN, entonces bueno, yo diré DAZN. Ellos han apostado desde el principio por el deporte minoritario, porque lo hay, porque hay gente para todo, hay gente interesada en, creo que lo hablábamos aquí en el podcast de marketing deportivo, hablábamos del fenómeno del rugby, que es un deporte pues minoritario, pero que despierta el interés de mucha gente. Y efectivamente habrá marcas que se quieran aliar más con ese tipo de medios y ya no necesariamente ir a la masa, al más media de una 3 media o un Mediaset, ¿no? Se trata un poco de afinar el tiro y de, yo creo que, ajustar las piezas a la realidad que estamos viviendo hoy en día, pero tanto por un lado como por el otro, porque también aquí las marcas tienen que hacer un ejercicio de cambio de chip. Decir, ostras, que ya no es el GRP masivo en prime time en El Hormiguero, es que el tío de la ebanistería del podcast a lo mejor me vende más Black & Decker o mejor vendidas. Mejor vendidas, sobre todo porque la audiencia del podcast de ebanistería, al cual estamos haciendo una promo espectacular, sí. A ver si sube a 40. No es en España. Habrá que llamarlo, ¿no? A ver si se deja caer con algo. Claro, si tú eres Black & Decker, si tú eres la audiencia de ese podcast, a ti que te hablen de Black & Decker te interesa. Claro. Otra cosa es que el tío se tire 30 minutos o justo antes de decirte, ya ahora te voy a contar el truco, pero antes, que eso es el formato antiguo, horrible, hacer daño a la audiencia. Eso es. Qué mal, pero qué puede hacerlo en este caso concreto de ebanistería. En este caso concreto, él puede hacerlo de una forma muy natural. Estoy trabajando con tal herramienta y estoy trabajando con tal herramienta, tal modelo específico, porque lo integra en el relato. La mención publicitaria. Pero lo integra en el relato porque lo está haciendo realmente. Claro. Que es lo bueno, eso es la publicidad subliminal que hay en las series de televisión también. Efectivamente. De repente está alguien comiendo o cenando en una mesa y de repente alguien pone una botella de tal firma o tal marca encima de la mesa y ahí ya estás teniendo publicidad, ¿no? Nos estamos haciendo un mini podcast dentro del podcast. Totalmente. Product placement. Es que qué bueno, ¿eh? Víctor le llamó publicidad subliminal. Subliminal. Qué genial. Bueno, es que la hay en tantas cosas. Yo tengo un amigo que dice que el día que alguien invente
poner publicidad en las nubes, colgarlo de alguna manera, ese se hará de oro. Porque todo el planeta podrá ver la publicidad, mirando al cielo. Algo tan sencillo. Lo que pasa es que hoy por hoy técnicamente no es posible. Al menos yo no conozco el sistema. Qué gran pensador, ¿no? Tu amigo. Qué gran pensador. Otro saludo para el amigo de Víctor que quiere patrocinar las nubes. Mencionábamos... Oye, y noticias en las nubes también, ¿eh? Ya. Mira. Azucarillos y nubes. Bueno. Menudo 2019 que nos espera. Mencionábamos un tema que era el uso de la información según los formatos. He abierto el melón, Víctor. Me parece muy interesante. Por ejemplo, antiguamente, a día de hoy también en el papel tiene una dimensión física, ¿no? Tiene tantos centímetros por aquí, tantos por allá, tu tamaño de letra es este. Por lo tanto, tú si tienes un texto y tienes una página, no puedes salirte de ahí. Hagas lo que hagas, ya no vas a poder salirte de ahí. Entonces, no puedes escribir en el aire. A día de hoy eso no se puede. En Internet muchas veces pensamos y decimos, no, esto es eterno, ¿no? Aquí yo puedo escribir. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. En Internet a veces tienes que estar haciendo la noticia, también tienes que estar pensando en Google, en todos los lectores que te van a llegar a través de palabras clave. Y nos ha pasado que te encuentras periodistas que te dicen, no, yo es que no escribo para Google. Y digo, ya claro, pero es que estamos cometiendo el mismo error de la información, no adaptarla al formato. Porque el formato te obliga a escribirla para Google de la misma manera que en un periódico físico te impide escribir en el aire. Y si nosotros tenemos un canal de comunicación que es Instagram, tú tienes que poder darme 3 titulares, no pueden ocupar más de esto, y esto es lo que es porque es tu formato. Y si luego tenemos un Google Home y Alexa como tenemos nosotros, entonces ya me tendrás que dar una frase explicativa que no pase de los 25 segundos, ¿no? Eso es una de las cosas por las que yo creo que hay que cambiar el chip, pero internamente en los medios de comunicación y trasladar una formación a cada una de las personas que van a ser emisores, ¿no? Yo te diría que internamente en los medios de comunicación y internamente en la mentalidad de los periodistas, que esa asignatura la tenemos muy pendiente todavía, muy por aprobar. No estamos en el debate, en el debate interno, quiero decir, en la mentalización sobre eso que tiene que ocurrir, como tú dices, Javier, porque estamos acostumbrados a anteriores formatos. Yo pongo como ejemplo de eso precisamente el trabajo que hicimos en el Correo de Andalucía. Desarrollamos una plataforma para maquetar el periódico que primero hacía la información, primero teníamos que escribir la información para web, y el periódico se hacía en los últimos 20 minutos del día. Pulsando un botón se hacía todo el periódico. Después había un editor, tenía que repasarlo, llevar los textos hasta las cajas. ¿Era rojo el botón? Era el botón rojo, evidentemente. Y tenía que hacer una edición más correcta porque no estaba todavía bien desarrollada la plataforma. Era la mentalidad de pensar primero en el digital y después en el papel, lógicamente. Y fue lo que más nos costó en el proceso de adaptación tecnológica, pero por una cuestión interna nuestra de mentalidad. Yo, perdona. Natalia. No, iba a decir que me parece súper revolucionario, porque nosotros que somos nativos digitales nos cuesta muchas veces explicar, sobre todo a posiciones un poco más senior, que quizás no están tan metidos en las nuevas dinámicas del periodismo, no sé por qué explicar qué somos. No, te miro porque te estoy contestando. Ya. Eso es una indirecta que se dice. Nosotros que somos nativos digitales, ha dicho. Yo empiezo, fíjate, por... Perdona, Natalia. Nos tenemos que acabar justificando con sí, somos como un periódico, como una revista, pero en Internet. Sí. No, jolín, pues somos un medio online, ya está, ¿no? Pues yo, por atizar un poco el debate, os voy a decir que empiezo a cuestionar la figura del periodista como profesional en el futuro. Creo que esto se acaba. Creo que este oficio va camino de la desaparición. Yo no sé si serán 50 años, 60, 10 o 3. No lo sé, pero me da la sensación de que, al menos en la visión que tenemos aquí en España, y creo que no es muy distinta a la que tienen en otros países, esto se está muriendo. Se nos está muriendo porque, bueno, un poco por nuestros propios errores y luego mucho por toda esta avalancha de novedades tecnológicas y de todo tipo que nos está atropellando. Y no creo que exista de aquí a unos años el grado o los estudios universitarios de periodismo, porque además si veis las estadísticas va a la baja. Claro, va a la baja porque el estudiante de bachillerato que dice, a ver, ¿qué opciones tengo para hacer unos estudios que me den opción a tener un futuro laboral? Pues esta es precisamente la que menos posibilidades te da en el mundo laboral, ¿no? Entonces, claro, esos índices de poco a poco reducción de alumnos universitarios van a ir aumentando
y el oficio como tal desaparecerá. El oficio profesional, porque yo creo que la artesanía del periodismo existirá siempre. ¿Qué es un periodista? Es un señor o una señora que se entera de una cosa y la cuenta. Y ya está. Y es que esa es la definición que me ha parecido siempre más acertada de lo que es un periodista. Cosa que puede ser el portero de tu finca, puede ser el jardinero de la urbanización que te dice, oye, pues tú sabes que aquel ha tenido un accidente con el coche. Eso es periodismo. Sí, y ahora ya con estos aparatos... Ahí discrepo, claro. Quizás yo también un discrepo. Poco, porque Te vamos a dar caña también todos. No, yo lo que quería era yo de agitaros, momento me porque mantengo os veo como dormidos. Porque yo no creo que eso sea periodismo. Yo creo que eso es una fuente excepcional de información, la del jardinero de la urbanización, la de mi vecino del quinto que es fontanero, que pasa por el mismo lugar que yo y ve el mismo accidente que yo. Que tú, en este caso, Víctor. Tú aplicas un criterio profesional, él no. Él no tiene los rudimentos del oficio, no tiene el código deontológico, lo ve y lo cuenta. Y efectivamente llegará antes que tú, porque ni siquiera se para a pensarlo, ni siquiera se para a cuestionarse cuál es el producto mínimo viable. No aplica las 5 W. Efectivamente. Vale, estoy de acuerdo en eso. Es verdad. Pero ¿qué ocurre si al final ese señor lo hace antes que tú siempre? Pone la novedad en Twitter, en sus redes sociales, tal, se lo cuenta a los vecinos que salen a tirar la basura y llega a más gente de a la que llegas tú con tu medio de comunicación. Pero en ese momento es el punto de inflexión. Claro, pero tú siempre llegarás con prestigio, él no necesariamente, porque en muchas ocasiones... Esa es la desgracia, Óscar. Claro. Pero ahí estamos hablando de periodismo ciudadano, ¿no? O sea, algo que ya se ha bautizado como tal. Yo no creo en eso. Yo tampoco creo en el periodismo ciudadano. Yo tampoco creo, pero veo que vamos hacia ahí. Sí, es que al final la clave no es lo que nosotros queramos, es lo que quiera la audiencia. Claro. Y lo que dice Víctor, si alguien pone un tuit y tiene muchísima más repercusión que 3 medios generalistas juntos y la gente al final le da credibilidad a esa información, al periodismo ciudadano, ahí entraríamos también en las fake news, que es otro melón que también vamos a abrir, entonces tenemos un problema, ¿no? Porque al final el periodista no es el que cuenta historias, es el que recopila información, la comprende y una vez comprendida la transmite. Eso es la pasa por el filtro del criterio profesional. Exactamente, claro. Exactamente. Y también el que le da la continuidad. Porque al final el tuit del fontanero que ve el incendio, pues sí, hay un incendio en Río Rosas, fenomenal, pues ya está, lo ha contado, y ahora la prensa va al lugar de los hechos. Y entonces ahí ocurre todo lo que está alrededor de ese incendio. No, si yo no os transmito un deseo, ni mucho menos, os transmito un pronóstico, que es desgraciadísimo, porque oye, se muere un oficio, como se murió el de los zapateros, que remiendan los zapatos, y tantos otros, ¿no? Oficios. Víctor nos acaba de levantar una manifestación de zapateros reivindicando que no están muertos. Sed buenos con nosotros, no es culpa nuestra. Sí, pero si había 1000 hace 25 años, ahora puede haber 50. Eso es verdad, claro. Eso es verdad. Yo es que no estudié periodismo, pero sé que en las facultades ponían un ejemplo que algo vinculado con el atropello, ¿no? Que no es coche atropella señora, puede ser una noticia o también... Perro muerde a perro muerde a perro, ¿no? Niño muerde a perro o perro muerde a niño, ¿no? Sí, algo así, es como el mítico, ¿no? Claro, la noticia no es que el perro muerda al niño, es que el niño muerda al perro, claro. Claro. O coche atropella a señora, que también puede ser una noticia, o el asfalto estaba mal y entonces la noticia no es el atropello, sino que el ayuntamiento ha hecho malas carreteras. Entonces, Claro. No, y mira, por ejemplo, tú observas las tendencias en un día normal, las tendencias de lo que te cuentan en casa, lo que escuchas por ahí cuando estás en tu actividad laboral, y tú te ves luego el informativo de las 9 de la noche de la televisión y no tiene nada que ver. A ver, no tiene nada que ver. Eso es verdad. O sea, va cada cosa por su lado. El interés de la gente no está en lo que dan los informativos de las 9 de la noche. Entonces algo estamos haciendo mal. Yo no quiero que mi profesión se muera, yo quiero que viva muchos años. De momento ya tengo 2 hijos y ninguno ha optado por el periodismo. Y conozco muchos chavales que han decidido, es más, han decidido no ser periodistas. Hombre, con esa evangelización... Que es también decidir algo, ¿eh? Yo quiero no ser eso, ya veré lo que soy, pero eso no lo soy. Como te hayan oído así de catastrófico, normal. Que no... Es que con esa evangelización que hace, ¿cómo Pobrecitos. van a creer? Madre mía. Me voy a suicidar. Bueno, porque más importante que ser periodista... que fíjate si es importante y nosotros nos creemos que tenemos una importancia social determinante y si nosotros no existiría el mundo no daría vueltas. Más importante que eso es pagar los recibos. Totalmente. El recibo del colegio, el del agua, el de la luz. Así que fíjate. Y los periodistas últimamente nos estamos convirtiendo en morosos por naturaleza. Claro. Pero últimamente y siempre, ¿eh? Sí, yo desde que empecé en esto, que llevo ya 15 años... Eso va con el romanticismo de la profesión también, un poco. Os gusta contarlo, os gusta contar eso. Sí. Y yo creo que una de las claves para el futuro de los medios, y vuelvo a ello, que es el tema de los formatos, está en entender que los medios de comunicación como tal
no son lo que su formato es. Y esto es algo que muchas veces hemos hablado, es decir, un periódico generalista consideraba que era lo que era en el momento que estaba impreso. Y luego salen las web y dices, ahora soy las 2 cosas. Y luego dices, bueno, Sí, voy a hacer señor. unos podcasts, ahora soy 3 cosas. No, no eres 3 cosas, eres una solo. Sí. Eres el origen de la información. Y a partir de ahí vas a tener canales propios y no propios en los que vas a distribuir esa información, ¿no? Así es. Eres una marca de referencia. Vendes la confianza a tu lector. Si me permitís, cuento una pequeña anécdota. Bueno, pequeña, es larga, pero la voy a reducir. Sí, la voy Sí, a porque reducir. tenemos el 20 muy bajito. Espero ¿sí? que sea divertida, al menos. Víctor. Tenemos un 18, por ejemplo. No, divertida no es. Víctor, ¿le permites contar la anécdota? Sí, cuenta. Sí, A vale. ver, Venga. yo siempre me acuerdo, gracias a todos, siempre me acuerdo de la noche del 13 de noviembre de 2015, fueron los atentados de París, en el Correo de Andalucía. Natalia ya se la conoce porque la conté el otro día en una charla. Una en la charla ella que estaba. coincidimos, sí, pero repítela, que me gusta. Gracias. ¿Ves? Así teníamos que haber empezado, ahora me siento mucho más acreditado para contarla. Aquella noche fueron los atentados en París, en el periódico que yo dirigía, en el Correo de Andalucía. Al día siguiente llevábamos en un periódico local en Sevilla, llevábamos una entrevista con el arzobispo de Sevilla. Por tanto, la portada, la primera del periódico, estaba decidida desde las 5 de la tarde. Fotón de las 5 columnas del arzobispo, el Betis que jugaba esa noche por arriba en un recuadrito y el suplemento cultural que llevábamos al día siguiente, que era sábado. Cuando me voy a mi casa, 9:30 de la noche, me subo en la moto. Cuando llego a casa tengo varias llamadas perdidas de la redactora jefe y me dice, ¿no sabes lo que está pasando en París? Pues lógicamente no. Y me dice, hay varias células terroristas activas en este momento. Quedaba prácticamente 1 hora y media para que cerrara el periódico y mi intención fue colocarme el casco y volverme a la redacción. Pero no sé qué me iluminó, la llamé y le dije, olvídate del periódico, tuyo, el periódico para ti. Me quedo en casa. Dile al equipo web que deje las redes sociales, que me encargo yo de las redes sociales. Me senté en el sofá con mi mujer, con 2 ordenadores, viendo France Press, Televisión Española, que hizo una cobertura sensacional de Guardian. Y cuando llega la hora del cierre del periódico, yo llegué a ver una portada del periódico que decía al menos 13 muertos en París. Fueron 130, si lo recordáis. Al menos 13 muertos en París. Y yo me fui a la cama pensando, bueno, por supuesto la información seguía latente, seguían pasando cosas hasta las 4 de la madrugada. Y yo me fui a la cama pensando, hay un señor que va a ir mañana a comprar el periódico y yo le voy a pedir 1,20 € porque yo le cuente que hay 13 muertos en París. Y no es una cuestión de número de muertos, sino de la dimensión de la tragedia, ¿no? Y ese mismo señor va a comprar el periódico escuchando la radio y en la radio le cuentan que hay 130. Eso es una estafa. Le estoy robando. El periódico ya se ha convertido en el único producto que se manufactura, el periódico de papel, que se manufactura a diario en el mundo y que cuando llega al punto de venta al cliente está caducado. No hay otro. ¿Qué ocurre? Estamos vendiendo un producto caducado. Y lo peor de todo es que somos nosotros mismos, los editores de ese mismo periódico, los que lo hacemos caducar a través de las redes sociales y Internet. ¿Qué ocurrió aquella noche? Que tuvimos el mismo nivel de impacto en el ámbito de Andalucía, el mismo nivel de impacto en redes sociales que el país. Y éramos mucho más pequeños que el país. Bueno, pero eras tú en tu sofá. Efectivamente, que era yo en mi sofá. Pero desde la atalaya de una marca que sí tiene prestigio, que es reconocida y que tiene la confianza del cliente. ¿Qué entendemos? ¿Qué análisis hago de aquello? El lector del Correo de Andalucía quería que lo que estaba ocurriendo en París se lo contara el Correo de Andalucía, que es su marca de referencia en el ámbito local. Al final, el Correo de Andalucía, ¿qué vende? ¿Periódicos? No, prestigio, confianza. Y probablemente esa sea la salvación del periodismo cuando siga creciendo algo que a día de hoy ya es un atentado a la inteligencia, que son las fake news. Ahora sí que abrimos el paso al gran tema de las fake news que tanto daño está haciendo, no a los medios de comunicación, a la sociedad. Las fake news, que además no son nuevas, lo que pasa es que ahora tenemos capacidad de conocerlas cuando ocurren, pero también crearlas con una facilidad apabullante, ¿no? No sé hasta qué punto veis el tema de las fake news como ese gran problema al que nos tenemos que enfrentar, incluso más allá de la monetización de los medios.
Pues de manera muy preocupante, ¿no? Incluso ten en cuenta que grandes instituciones a nivel mundial están buscando soluciones para esto y están gastando presupuestos y proyectando presupuestos para hacerle frente, ¿no? Ten en cuenta que a estas alturas, podemos decir, de la legislatura norteamericana, podemos decir que el gobierno de la primera potencia mundial se decidió gracias a las fake news. Fíjate si estamos diciendo algo determinante, ¿eh? Es decir, el rumbo del mundo en este momento, que no es, la verdad, nada tranquilizador, pues se ha decidido desde un país muy lejano a la democracia americana, donde se manipuló la información y se utilizaron, bulos para perjudicar a un candidato y a una candidata en este caso y beneficiar a otro. Y eso ha propiciado su victoria electoral. Esto no se está investigando en la Unión Europea ni en Moscú, se está investigando por el FBI en los Estados Unidos. Entonces, claro, el nivel de preocupación es enorme, por no hablar de la utilización de noticias falsas en todo el proceso independentista en Cataluña o en el referéndum del Brexit, donde una parte importante de los ciudadanos británicos fueron a votar engañados. Y ahora lo están descubriendo. Y ahora están diciendo, pero bueno, ¿a nosotros qué es lo que nos vendieron para ejercer el voto como lo ejercimos? Bueno, pues yo creo que hay que combatir eso y hay que luchar contra eso cada uno desde su responsabilidad, ¿no? Porque es gravísimo. Elevar un poco también el conocimiento en la sociedad. Hay colegios en los que ya se están impartiendo talleres pues para aprender a contrastar fuentes de información, aprender a discernir la verdad de lo que puede no serlo tanto. Entonces ahí el movimiento empieza desde que somos pequeños. Bueno, pues es una adaptación más a una realidad que está ocurriendo, que estamos viviendo y que hace unos años pues igual no nos planteábamos de esta manera, pero efectivamente, como tú decías, hay casos de fake news muy, muy, muy antiguos. Lo que pasa es que ahora pues nos estamos dando cuenta y se abren algunos casos y ya pues la gente desconfía más y dice, pues que es que ahora esta entrevista puede que no haya ni entrevistado ni entrevistador, que sea todo mentira y lo ha hecho un robot, ¿no? Ese es un poco el punto. Y bueno, mencionaba Víctor el tema del periodismo vinculado a la política, pero es que ya no solo eso, al gran consumo, a la información de entretenimiento también, lo que decía Natalia, entrevistas, o sea, el conocimiento. Que alguien no sepa si de lo que se está informando es cierto o no es cierto, que gente que no tiene quizá tanta cultura recibe una información de productos milagrosos que con un aspecto de noticia, que grandes medios, esto es muy fuerte, que grandes medios hagan publicidad de fake news. Ya no es que tengan fake news dentro de su cabecera, sino que hagan publicidad como noticias relacionadas de no te pierdas este crecepelo y entras y es todo una landing de un producto falso, ¿no? Es horripilante. Fíjate que eso, Javier, creo que es lo más grave, porque por lo mismo que decíamos antes de que al final le estás vendiendo confianza a tu audiencia, te la estás robando a ti mismo, te estás amputando esa confianza como marca informativa o como marca divulgativa en el caso del conocimiento, que también estoy muy de acuerdo contigo en que es así. La preocupación no solo tenemos que tenerla en torno a las noticias, sino en torno al conocimiento de nuestra sociedad. Y mencionabas lo de la marca, y a veces ni la marca te protege. Tenemos el caso de Spiegel, que bueno, entiendo que lo conocéis, pero para los que nos estéis escuchando y no lo sepáis, Spiegel, como una de las grandes cabeceras de reputación a nivel mundial, alemana por supuesto, o al revés, alemana y con reputación a nivel mundial, desvelan que uno de sus plumillas de máxima autoridad, que tengo por aquí apuntado el nombre, impronunciable, supongo, ¿no? Klaas Relotius, pues haciendo reportajes, ¿no? Y bueno, son los grandes reportajes de Spiegel. Todo el mundo que espera el reportaje de Relotius, a ver qué tal, a ver a quién ha entrevistado esta vez, a qué fuente de información ha llegado, casos de narcotráfico, de cruce de fronteras, de casos políticos, bueno, de todo, ¿no? Y han descubierto que era falso. Han descubierto con un colaborador además de origen español, Juan Moreno, era un freelance que colaboró en un par de reportajes con él. Y algo le sonaba raro, entonces se puso a investigar, en plan, esto no me cuadra. No, es que me envía un borrador y luego me envía el siguiente con una foto que ya es mejor y entonces, ¿cómo es esto posible? Luego descubro que la foto ya estaba publicada en otro lado, tal. Y Juan Moreno, como freelance, destapa que Relotius, Spiegel, llevaba, ni se sabe la de años, publicando reportajes falsos. Y ahora, a día de hoy, si tú te metes en un reportaje de Relotius, te pone, lo que va a leer a continuación puede que sea ficción. Esto es muy fuerte. Se montó su novelilla en el medio. Esto es muy fuerte, ¿eh?
Bueno, eso ya es cuestionar el prestigio de grandes medios de comunicación, ¿no? Porque Der Spiegel, pues, que es una cabecera en fin, de las más importantes del mundo, ¿no? Si el lector o el espectador no puede ya fiarse de una marca de esas características, pues imagínate, ya puede cuestionarlo todo. Puede cuestionar lo que diga la BBC, lo que diga la CNN o cualquier cosa, claro. Ahí porque vamos a un periodismo low cost, que de esto también hemos hablado de una tertulia además en vídeo que podéis ver en YouTube, que os recomendamos, es bastante potente, en la que, por cierto, Víctor también nos acompañó, y hablábamos de eso, del periodismo low cost. Entonces, ¿hasta qué punto, y ahí entramos ya en la rentabilidad del medio, hasta qué punto un medio, para ofrecer una información, tiene los departamentos de verificación de datos, los departamentos de edición y además de recepción de la información, todos tan unidos, coordinados de una manera que en 5 minutos se va a publicar un artículo. Y dices, no, es que este artículo hasta dentro de una semana no lo puedo publicar. Y dices, ya, bueno, entonces en una semana ha desaparecido la información. No es rentable. No es rentable. Ahí es donde entran la solución que se plantea, que es el famoso muro de pago. ¿Vale? Ahí enlazándolo con la parte inicial que teníamos. Vemos el muro de pago como la solución a esta situación. Como muro de pago que significa que bueno, hay diferentes modalidades, ¿no? En lo que sí creo es en algo parecido a un Netflix de la información. De esto ya también se ha hablado mucho. Un Netflix, pero nunca tan bien como aquí, ¿eh? Evidentemente. Ni ahora, ni tan bien como ahora, a continuación. Netflix produce ficción con marca Netflix. Yo creo que tiene que haber una marca que produzca información con esa marca, con marca Netflix, la que quiera que sea. Pero además tiene que seguir sumando ese talento que antes decíamos que está democratizado y que hace que un chico que tiene ciertas cualidades y que sale de la facultad de periodismo o que ni siquiera ha pasado por ella esté contando historias y las esté contando muy bien y con un criterio profesional. Innato probablemente. Pero al final creo que quien tiene que pagar es un usuario que paga una cantidad mínima por acceder a informaciones no solo producidas por ese medio, sino también incorporadas de esos freelance que se amparan bajo esa marca informativa. Es un modelo por desarrollar que no existe, pero que creo que es el futuro. También es verdad que ocurre una cosa, en los medios de comunicación, eso lo dice mucho el que ha sido hasta hace poco tiempo portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco, dice que no conoce otro ámbito como los medios de comunicación en el que se produzca tanto análisis y tanta falta de ejecución. Todos sabemos perfectamente lo que hay que hacer, pero nadie hace nada, ¿no? Bueno, es que es como hacer una dieta, ¿no? Si tienes que quitarte todos los alimentos que más te gustan, ¿no? De hecho, las grandes cabeceras nacionales de prensa generalista en este país se habían planteado lanzar un muro de pago hace muy poquito y ahora llegan las elecciones y dicen, ay, no, espera. Esto es como cuando estás haciendo la dieta y luego tienes una boda, ¿no? Y dices, bueno, ya después de la boda claro, empiezo. ¿Y por qué? Porque ahora hay dinero que se mueve y no me interesa tener un muro de pago. Yo creo que somos latinos. Y como latinos, y los españoles somos unos latinos específicos. Y España tiene un costumbrismo muy, muy remarcado desde hace siglos. Hay picaresca en nuestro país. Y no me imagino a la gente pagando por esto. O me lo imagino mal. Sin embargo, el tipo de ser anglosajón lo veo más proclive a pagar por contenidos, a pagar por informarse. El modus vivendi de los latinos me cuesta mucho en España y la gente está pensando todo el día la manera de no pagar las cosas. Eso es verdad, claro. Eso es verdad. Pero ¿cómo vamos a pensar ahora que van a pagar por algo que ha sido toda la vida gratis o que ha costado €1, que es el periódico? Pero tampoco nos planteábamos hace unos años, tampoco nos planteábamos pagar por ver la televisión y lo estamos haciendo. También es verdad. O por escuchar música sí. o por almacenamiento en nuestro correo Oye, electrónico. Si es la solución, bienvenida sea. También es una responsabilidad de la propia prensa poner en valor el trabajo que hay detrás. Quizás no hemos sabido hacer nuestras propias campañas de comunicación o no han sabido, no me voy a incluir, porque nosotros sí sabemos vender nuestra ventaja diferencial muy bien, pero ahí hay muchísimo trabajo detrás. Si es que lo hay, claro. Si luego llega el Der Spiegel y resulta que todo era mentira, pues bueno, ya tenemos un conflicto, ¿no? Pero sí, poner en valor el trabajo periodístico y probablemente la gente que tiene 2 dedos de frente y las nuevas generaciones que van llegando y que bueno, pues están viviendo en un contexto precisamente de fake news, de falta de transparencia, y es lo que reclaman al mundo. Pues si tú sabes explicarle que tú le vas a dar eso y haces que confíe en ti, yo creo que sí que te va a pagar.
Hombre, aquí hay mucho análisis porque también hay incertidumbre. Al final dices, voy a quitar los banners, voy a quitar el sustento que me da a día de hoy para continuar con la empresa y voy a probar un nuevo modelo que si me sale mal, a saber cómo de mal me sale, ¿no? Entonces esa incertidumbre quizá está ralentizando un poco más los procesos. Yo sí creo que la sociedad debe pagar por recibir algo de valor, como cuando pagas al comprar una naranja. Si la naranja en realidad está seca y no tiene vitamina C ni jugo, pues le dices al frutero, oye, perdona, mira, no estaba bien la naranja, ¿no? Pues debería pasar un poco lo mismo con la información. Entonces es un poco lo que dice Natalia, la calidad de lo que estamos ofreciendo, pero yo sí creo en el modelo de suscripción, yo sí creo en el modelo premium cuando lo que estás recibiendo te está aportando utilidad, información, valor, incluso entretenimiento, como estamos viendo en el caso de Netflix. O sea, lo veo clarísimo. ¿Pero tú estás seguro de que el muro de pago va a implicar que no haya publicidad? Es que fíjate, una cosa que... ¿Estás convencido de eso? Es que una cosa que ya no me gusta es la palabra muro de pago. Bueno, pues llámale como quieras. Le Claro, llamamos así. Ya no, es que le llamamos todos así, pero ya es un muro de pago. Fíjate la concepción, ¿no? Sí, es un término muy... Es un término horrible. Que es como una barrera, ¿no? Sí. De aquí no pasas. De aquí no pasas si no pagas. Exacto. O sea, es un condicional como un ultimátum. Es como un diezmo, ¿no? Sí, es horrible. Y luego otra cosa que me parece también horrible es, y si pagas, lo que voy a hacer es quitarte lo que te estoy metiendo, interrumpiéndote y molestándote, que es la publicidad. Entonces le estoy diciendo a la gente que lo que hago está mal y que si no me paga yo quiebro, como dándole la responsabilidad a los demás de que me tienen que pagar para yo sobrevivir. Yo no veo en fin, llámale como quieras, un internet de pago, portales web de pago sin publicidad, aunque haya que abonar una cantidad mensual. Yo creo que van a seguir llevando publicidad. No creo que sea la única fuente de ingresos el pago por suscripción. Bueno, Netflix que no da. Netflix está probando formatos publicitarios dentro de la plataforma, está probando también branded content con series y con películas con mucho product placement y también con branded content vinculada al propio contenido, ¿no? La publicidad subliminal de la que hablábamos. Efectivamente. La de la familia desayunando y que alguien pone la botella de leche que tiene una marca. Efectivamente. Que ha aparecido ahí de milagro. Efectivamente. Y toda la acción, todas las cosas importantes transcurren durante el desayuno. Eso es. Pero yo sí creo que sí de lo que hablamos aquí es de he preparado esta información y aquí la tienes, el coste es este. Tengo este estudio, el coste es este. He juntado a estas personas para que te den su opinión, una opinión contrastada y veraz. El coste es este, para que tú también tengas un criterio. Está fenomenal, o sea, el planteamiento está muy bien. Lo que no es, mira, hasta ahora era a cambio de banners, ahora es a cambio de dinero, es exactamente lo mismo, y lo mismo además va a estar manipulado por mí, lo mismo además no tiene ningún tipo de veracidad y de compromiso con la calidad. Es que estamos aquí jugando muchas cosas. Reason Why llegará muy pronto un formato premium y una versión premium. No te estoy hablando de un muro pago, te estoy hablando de una mejor versión todavía de lo que estamos viendo a día de hoy. Y, oye, ¿por qué no puede tener una suscripción a esa versión mejorada, no? Bueno, de hecho es que deberá ser así, ¿no? Esa es la clave, yo creo, las versiones mejoradas, el modelo freemium, ¿no? que se llama. Por ejemplo, cuando diseñas y vas a bajarte un icono que necesitas, tienes dos opciones, el modelo gratuito del icono o de la imagen que necesites, y justo al lado aparece el modelo que realmente es el que te gusta y que tiene unas barritas porque dice que por ese tienes que pagar. Bueno, pero a mí me parece muy bien que eso sea así. Me puedo informar con... no sé si os vale el ejemplo, pero me puede... A mí me encanta, porque es que yo entro en muchos bancos de imágenes gratuitos y te ponen ahí el stock de pago para picarte, ¿no? Decir, claro. Esta foto es mejor. O no, pues ahora voy a conseguirla gratis bien. Claro. Esa es la que quiero. Pero bueno, que una plataforma en la que puedas informarte, pero si quieres profundizar y obtener, como tú dices, Javier, una versión mejorada de esa información, analítica, con más perspectiva, con voces que se incorporan para analizarla, pues paga por eso. Por eso digo lo del modelo freemium. Si quieres no pagar, tienes la información en esta marca, incluso sin publicidad. Y si quieres pagar, tienes una versión mejorada. Lo que yo creo que está pasando en los medios generalistas es quién es el guapo que da el primer paso, ¿no? Claro, eso. Claro. Bueno, pero lo vimos con el branded content precisamente que comentabas con el caso de Netflix. En la prensa lo hemos visto. O sea, ya las cabeceras digitales se han convertido en una especie de productoras de contenido y tenemos pues Prisa Brand Solutions, tenemos el Confidencial Brands. O sea, hay muchos medios que ya están haciendo información con marcas como protagonistas.
que bueno, que también está bien, ¿eh? O sea, hay reportajes muy chulos y hay cosas muy interesantes. Por supuesto que lo hay. Claro que sí, con marcas ahí. O sea, ahora con el modelo de suscripción, a la expectativa, a ver qué pasa. Tenemos que hablar de branded content en otro podcast, que hablaremos mucho de eso. Eso es. Que no noticias patrocinadas, también hablaremos de esa diferencia. Tenemos que hablar de muchísimas cosas y dentro de muy poco de marketing político. Hoy, bueno, el cartel de Pablo Iglesias. ¿Qué os ha parecido el cartel de Pablo Iglesias, ha sido el boom del día. Sin entrar en las disquisiciones de si nos gusta, si no nos gusta, si es ético, si no lo es. Es una obra maestra de la comunicación política. Wow. Hoy todo el mundo habla de él. Efectivamente. Que es de lo que se trata, ¿no? Ahí está, pues me has pillado, porque yo estoy convencido de que es una estrategia de cómo volver a la opinión pública. Y hablaremos de comunicación política y esta para mí es el inicio de la campaña. Valoras los riesgos. ¿Puedo arriesgarme a hacer esto? ¿Qué tortas voy a recibir si lo hago? Pues bueno, pues son estas, pero me merece la pena porque todo el mundo va a hablar que a de mí mí. me da la sensación de que todo obedece a un guión ya preestablecido. Sí, por supuesto. Claro. Pero incluso el que haya sido objeto de comentario por parte de todo el mundo. A las 8 de la mañana ponías la radio hoy y no se hablaba de otra cosa más que de la foto del cartel. Hombre, por Dios, no sé, a mí me da la sensación de que hay como una confabulación para que nos quedemos con lo superfluo y con lo banal, porque es que esto, de verdad, sinceramente, es que además en las reuniones que Pablo Iglesias esta semana, en su falsa baja laboral, que no ha tenido ninguna baja laboral de ningún tipo, porque estamos hablando del secretario general de la tercera fuerza política española. No ha tenido ninguna baja laboral Pablo Iglesias. Ha estado trabajando todos los días, ¿vale? Esto lo dice Víctor Arribas con DNI y tal. O sea, que vamos, que a mí personalmente no me engaña, ¿eh? En esas reuniones que ha habido a lo largo de toda la semana se ha calculado absolutamente todo de la foto. La foto tiene que ser cogida con carácter mesiánico desde atrás. Se tiene que difuminar el público que hay debajo de manera que se difumine, pero que se vea a Carmen Lomana, la primera, en la izquierda abajo, ¿vale? Y luego la lanzamos y luego rectificamos. Está todo impostado, absolutamente impostado. Y yo creo que han cogido hasta a Carlos Herrera y a los demás comunicadores y les han dicho, oye, y luego todo el mundo que hable de esto. No sé, yo creo que esta sociedad se merece debates de más altura, ¿no? Se merece que no sé, un cartel. Pero es claro, por favor, que ocurren cosas muy graves, Javier, en la calle, como para que estemos hablando de un señor que pone un cartel para que todos hablemos de eso. Bueno, pero ahí vemos... Pero lo ha conseguido. Efectivamente, ahí vemos el éxito de una campaña de comunicación política del enemigo común. Qué buena la del enemigo común. O sea, no soy yo, ha sido mi diseñador. O sea, para que también yo quede de bueno. O sea, es espectacular, ¿eh? O sea, hay que quitarse el sombrero comunicación política y hablaremos de ello en otro podcast. Vale. Yo me quería despedir, pero es que... Imposible. Es difícil, sí. Además, como esto no es como en la radio, que tienes que acabar con las horarias... No, pues, nuevos formatos. La gente nos pide que no pasemos de 40 minutos porque es el tiempo... ¿Cuántos llevamos? Pues estamos por encima ya de los 50. Sí, Bueno. pero yo tengo ahí una réplica de otro seguidor Vale. del podcast. A la chica que corre. Recuerda que hay que estirar después de haber corrido. ¡Oh, qué buena! Así que esos 10 Ahí minutitos... te he visto, ¿eh? ¡Qué bueno! Es que nos escucha Descomprimir, gente ¿no? muy inteligente. No, y luego lo que nos dicen es que más o menos el tiempo medio de desplazamiento al trabajo es de 25 minutos. Esto ya lo he contado en otro podcast. Claro, entonces si te pasas de 25 minutos ya no te pueden escuchar. Yo lo que digo es escuchar también a la vuelta. Ya tienes 50, ¿no? Claro. Es una buena solución. Sí. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, a la audiencia y a vosotros. ¿Qué tal lo habéis pasado? Muy bien. Muy bien. Ha sido muy... Aprendiendo siempre. Ahora seguimos, ¿no? Para el modelo premium, ¿no? Para la versión mejorada. A partir de ahora, lo que llega a continuación después de este podcast es premium. Natalia. Me lo he pasado muy bien, claro que sí. Bueno. Me encanta este tema. Muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.